Mis queridos alumnos, la clase de hoy es el cristiano miembro de la iglesia. Vamos a ver el concepto de lo que es la iglesia, quiénes lo componen y por qué es importante la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es el nuevo pueblo de Dios, difundido y fundado por Jesucristo, y gobernado por el Papa y los obispos, que pastorean a los fieles cristianos. Dios, al crear al hombre, no quiso que se salvara, sino que en comunidad. Están llamados todos los hombres, sin distinción de raza, ni de lengua, ni de nación, que con Jesucristo resucitado y guiado por el Espíritu Santo, camina hacia Dios Padre. La palabra iglesia, queridos alumnos, es utilizada por Jesús, que significa reunión de los que tienen una vocación. La iglesia es la convocatoria a hombres y mujeres de todos los tiempos, llamados a ser santos, es decir, llamados a cumplir la voluntad de Dios, ya que la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia, como te decía, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Los creyentes son miembros de este cuerpo místico de Cristo, como también lo puedes ver aquí en la imagen. Es para refrescar un poco más el tema de hoy sobre la iglesia. Nacimiento de la iglesia. Jesús funda su iglesia sobre los apóstoles con Pedro a la cabeza. Y yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Lo encontramos en Mateo 16, versículo 18 al 19. Entonces, ¿cuál es la misión y dignidad de la iglesia? La misión es anunciar y extender el reino de Dios. La dignidad es de ser miembros de la gran familia de los hijos de Dios. Dentro de la iglesia existen diversos servicios específicos según el carisma recibido por cada cristiano, y todos somos necesarios para que la iglesia cumpla la misión que Jesús le encomendó. La iglesia, como te decía, es el pueblo de Dios que nace de la nueva alianza y es guiado por el Espíritu Santo. Para comprender cuál es el significado de que el cristiano y cristiana pertenezcan a la iglesia, es necesario recordar las diferencias entre la antigua y nueva alianza. Las características del pueblo de Dios o la iglesia, porque así también se le dice a la iglesia, al pueblo de Dios, es que nosotros debemos adquirir o elegir una religión y que cada miembro tiene que sentir el Espíritu Santo a través del bautismo. Y ya sabemos que el jefe de la religión es Jesús. Porque acuérdate que Jesús es la cabeza de la iglesia. Esto lo dejó a sus 12 apóstoles y en Pedro edificó la iglesia, para que así nosotros lo sigamos propagando su evangelio. Todos los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo, porque Dios ha hecho de todos los creyentes un cuerpo en Cristo. Esto
es exactamente lo contrario de lo que somos por naturaleza. Hay que acordarnos de la creación, porque la vida que todos recibimos de Adán es una vida egoísta y egocéntrica. Es por eso que nos es tan difícil llevarnos bien con otras personas. El apóstol Pablo nos dijo cómo éramos antes de que Dios nos salvara. ¿Por qué nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, viviendo en malicia y envidia y aborreciéndonos unos a otros? Todo esto que nos habla desde la parte de la creación de Dios es porque vio que todo ser humano no comprendía la misión de Dios. ¿Cuál era? No estar en pecado. Por eso, todas estas actitudes ya no deberíamos tenerlo. Y es por eso que se edifica la iglesia cuando vino Cristo o cuando vino Jesús. ¿Qué dice la gente que es la iglesia? Para unos, la iglesia es el lugar, el edificio donde se reúnen los cristianos. Para otros, la iglesia son los obispos, los curas, las monjitas. Para otros, la iglesia es una institución poderosa, pero lo que deben de decir que es la casa de Dios. Para comprender mejor quiénes conforman la Iglesia Católica, vamos a ver la jerarquía. Está compuesta por el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, religiosos y laicos. Podemos ver como esta pirámide, que empieza desde la cabeza hasta, como te decía, consecutivamente. Entonces, la cabeza de la Iglesia Católica es el Papa. El Papa es el sucesor de Jesús. Cada uno de ellos tiene una misión muy importante y todos ellos tienen para presidir los sacramentos, porque todos no están con la misión de poder realizar los sacramentos, como por ejemplo los religiosos, los diáconos, todavía no pueden hacer los sacramentos hacia las personas que nos piden, como el bautismo, la primera comunión, la confirmación o el matrimonio, ¿no? Ellos todavía no pueden realizar en la misa sobre esto. Es a partir de los sacerdotes hasta el Papa. Los diáconos es al que se confiere el ministerio por un periodo de tiempo limitado, que inicialmente se inicia luego de terminar sus estudios como sacerdotes. Quiere decir que el diácono entonces es antes de ser sacerdote, hasta que el obispo decide que el candidato está lo suficientemente maduro para ser ordenado como presbítero. ¿Cuáles son las funciones de los diáconos? Es proclamar el evangelio, asistir en el altar, administrar el sacramento del bautismo. Quiere decir que el diácono puede hacer el bautismo. Presidir el sacramento del matrimonio. Puede ayudar al sacerdote a estar ahí
en el sacramento del matrimonio. Conferir los sacramentos como la bendición, el agua bendita, etc. O sea, ellos también pueden darnos la bendición. Llevar el sacramento de la Eucaristía quiere decir que lleva la Eucaristía a todas las personas enfermas católicas. No pueden administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Ellos todavía no están permitidos poner la imposición de manos a los enfermos. Eso solamente lo puede hacer el sacerdote. Entonces, ¿quiénes son los miembros de la Iglesia? Los miembros de la Iglesia, como ya vimos, son aquellas personas que por medio del bautismo se incorporan a la Iglesia y según sus diferentes carismas, que es un don, un regalo de Dios, por el cual la persona para el beneficio de la comunidad. ¿Y cuáles son estos carismas? Son los ministros ordenados, los laicos y los religiosos. Son los miembros de la Iglesia. Lo vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva para poder comprender mejor. Objetos que se utiliza en la Eucaristía. Tenemos el misal, la patena, vinajeras, el cirio, el mantel, las cestas, el cáliz y el leccionario. El misal es el libro que contiene el orden y el modo de celebrar la Eucaristía. La patena es el platillo donde se coloca el pan de la Eucaristía. Las vinajeras son jarros pequeños que se usan para contener el agua y el vino. El mantel es la pieza de tela que cubre el altar. El cirio es la vela de cera larga y gruesa. Las cestas sirven para depositar unas limosnas durante el ofertorio. El cáliz, recipiente en forma de copa en el que se echa el vino de la Eucaristía. Y el leccionario es el libro en el que están escritas las lecturas de la Biblia que se leen en la misa. También tenemos los 4 atributos o características de la Iglesia, que son una, santa, católica y apostólica. Una es la que significa una misma fe y una cabeza que es Cristo, quien edifica su iglesia sobre Pedro. Santa, su fundador es santo, así como sus enseñanzas y su misión evangelizadora. Católica, significa universal, o sea que está dirigido para todos. Jesús nos mandó a llevar la buena nueva a todas las naciones. Apostólica, está fundada sobre los apóstoles enviados por Cristo mismo. ¿Te das cuenta que cada una de ellas, de las características o atributos de la Iglesia, tienen citas bíblicas? Porque todo esto está en la Biblia. ¿Y quién escribieron la Biblia? Fueron los apóstoles, los profetas, patriarcas, pero también en esta parte fueron personas que estuvieron junto con Jesús. La conclusión de todo este tema que hemos tenido hoy, el cristiano miembro de la Iglesia, hemos encontrado 4 grandes verdades: que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza del cuerpo y que todos los miembros somos miembros, que todos los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es uno. ¿Por qué? Porque si la cabeza es Jesús y los demás miembros somos nosotros, entonces quiere decir que cada uno de nosotros tenemos una misión, aparte de la jerarquía de la Iglesia, porque acuérdate que los que conforman también la jerarquía son seres humanos común y corriente como nosotros, pero con la diferencia de que ellos tienen otra manera de
de pensar y otra manera de actuar. Y también que cada miembro de la iglesia tiene su misión y que el cuerpo tiene que ser dirigido hacia la cabeza. Y esa cabeza es la que nos manda a cada uno de nosotros como miembros a hacer una misión distinta, pero positiva. Muy bien, queridos alumnos, hemos terminado nuestra clase de hoy. Ahora vas a contestar en tu cuaderno y también en las actividades de Cubicol. ¿Qué significa la iglesia? ¿Cuál es el nacimiento de la iglesia? Menciona la jerarquía de la iglesia. También menciona los objetos que se utilizan en la Eucaristía. Escribe las 4 características de la iglesia y dibuja la iglesia católica. Hasta la siguiente clase.